MC Radio Online, MC Radio, música y cultura, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy en Acordes y Letras vamos a hablar del nuevo libro de Julia Montejo, Lo que tengo que contarte. Escucharemos íntegra la presentación que realizó en Donostia, acompañada del antropólogo José Antonio Azpiazu y del compañero de Onda Cero, Eduardo Yáñez. También tendremos un rinconcito para la poesía. Entraremos en cartasalanochecer.blogspot.com y escucharemos una preciosa y cortita poesía llamada Te quiero. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. MC Radio Online. MC Radio. Comenzamos hoy con poesía. Vamos a entrar en el blog cartasalanochecer.blogspot.com y vamos a escuchar una cortita, pero yo creo que preciosa, poesía llamada Te amo. Cartas al anochecer. Te amo. Te amo en los silencios. Te amo en los murmullos. Te amo cuando te hablo de amor. Te amo en el olvido, en mis fantasías, en mis sueños. Te sueño en mis pensamientos. Te pienso cada momento y cada instante. Me enamoro de tu mirada, de tu voz, de tu sonrisa, de tu pasión. Y te lloro en las noches que te añoro, y te río en las noches que te tengo. Y te fantaseo cuando te quiero a mi lado. Más te deseo, te quiero y te amo con pasión. Y al final del sueño de mi vida, te abrazo con deseo, te acaricio con ternura, te beso con pasión, te amo con locura, amor. Estás escuchando MC Radio Online, MC Radio. Vamos a comenzar a conocer ya este nuevo trabajo de Julia Montejo, Lo que tengo que contarte.
Conoceremos primero a la autora y luego conoceremos su obra. Julia Montejo nació en Pamplona. Estudió canto y piano en el Conservatorio Superior Pablo Sarasate, periodismo en la Universidad de Navarra y 2 másteres de guión, producción y dirección cinematográfica en la Universidad de California. Vivió 8 años en Estados Unidos, trabajando como guionista y directora de cine. En Los Ángeles escribió y dirigió la película No Turning Back, Sin Retorno, que cosechó numerosos premios internacionales, entre ellos el Premio Alma a la mejor película latina independiente. En 2004 regresó a España y desde entonces ha vivido en Madrid, compaginando la docencia universitaria con su trabajo de guionista en distintas series de televisión. Como novelista publicó Eva desnuda en 2006 y Violetas para Olivia en 2011, una obra que fue traducida y publicada por la editorial italiana Mondadori. Lo que tengo que contarte es su tercera novela. Vamos a conocer ya Lo que tengo que contarte. Lo que tengo que contarte, Julia Montejo. Para conocer nuevas tierras hay que atreverse a perder de vista la orilla durante mucho tiempo, decía el sabio. Atreverse, ese es el verbo. Asier, un hombre joven con alma de viejo, siempre ha deseado ser escritor y tiene estilo propio, pero no encuentra una buena historia. Será la hermosa Amaya quien le entregue un trepidante relato que se remonta a 1615, una aventura basada en uno de los episodios más sangrientos de la historia islandesa y española. A cambio, la voz de la mujer será palabra, un arma para defenderse de la soledad y buscar lo perdido. Asier por fin tiene algo que contar y se entrega a la novela con ansia, a la vez que empieza a prendarse de esa chica fascinante, misteriosa, enferma, quién sabe. Lo importante es que las frases fluyen y lo extraordinario se vuelve realidad. De repente nos vemos en un ballenero anclado en las costas de Islandia, luego en unas tierras cubiertas de hielo, cazando animales y hombres, y descubrimos que la pasión tiene memoria, aunque hayan pasado 400 años y el mundo entero piense que lo nuestro es locura. Julia Montejo vuelve al mundo de la literatura con esta espléndida novela después de recorrer un ancho camino en el mundo de la literatura y el cine. Lo que tengo que contarte son palabras que los buenos lectores querrán escuchar. Nos vamos ya a escuchar esa presentación, esa conferencia de Julia Montejo, acompañada, como os decía, del periodista de Onda Cero Eduardo Yáñez y el antropólogo José Antonio Azpiazu. Bienvenidos a todos y gracias por acercaros a la presentación del último trabajo de Julia Montejo, trabajo que a mí me ha sorprendido muy gratamente y que seguro que a vosotros también si os hacéis con él. Yo os lo aconsejo de todas. Lo que tengo que contarte en Editorial Lumen. Yo esta mañana además la llamaba por teléfono para hacerle una pequeñita entrevista recordando la presentación de hoy y empezaba como me gustaría empezar ahora, recordando que parece mentira que a estas alturas y hace muy poquito sucediera o pudiera suceder lo que supuestamente podría haber sucedido. Es decir, hasta el pasado 22 de abril en Islandia, y estamos en el año 2015, estaba permitido matar vascos por un hecho ocurrido en el siglo XVII, cuando los habitantes de la zona de los fiordos persiguieron y mataron cruelmente a unos balleneros vascos que habían naufragado.
Bueno, ahora Julia Montejo ha utilizado este argumento para escribir una novela impresionante, de verdad. Así que, Julia, bienvenida a San Sebastián. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí y muy agradecido de estos dos presentadores de lujo que tengo hoy. Y además nos acompaña José Antonio Azpiazu, que es antropólogo y que sobre esto sabe muchísimo, y yo creo que de alguna manera es el germen de esta historia. No sé si podemos empezar por ahí, si te parece, Julia. Sí. Y luego también le damos la palabra a Juan Antonio para que nos diga lo que opina. O José Antonio, eso es. Pues sí, él fue la primera persona con la que contacté, la primera persona que encontré surfeando en la web que podía saber algo de estos temas, y bueno, le mandé un email, ¿verdad? Y le pregunté, bueno, no sé, ¿tienes algo que me puedes asesorar de alguna manera? Y él enseguida pues me mandó investigaciones suyas que me ayudaron muchísimo a empezar a documentarme. José Antonio, ¿nos pondrías en situación? Sí, eso fue un poco. Yo ni me acordaba prácticamente ya. Claro, pasaron tantos años, ¿verdad? No sé cuántos años era, pero yo tenía trabajado el tema, entonces le mandé un tipo de documentación que pudiera ambientar aquello en lo que estaba intentando trabajar. Y yo luego me olvidé hasta que me dijo, oye, ya tenemos la novela, y me la envió aquí, dedicada, y ahí empieza un poco. ¿Y cómo empezó este trabajo? ¿Cómo empezó esta investigación? ¿De dónde viene toda esta historia? Bueno, yo, antes que alargarme, voy a leer, porque si no me voy a liar, ¿no? Vale. Bueno, Arraltzaldeon, buenas tardes a todos. Bueno, mi participación en esta presentación solamente responde al hecho del que hemos comentado hace poco, que es que en una época le mandé cierta documentación que por lo visto le fue de ayuda para iniciar el relato que tenemos entre manos ahora, ¿no? Bueno, y luego la amable invitación de Julia para que le acompañase en la presentación del libro, ¿eh? Bueno, y puesto que me han pedido decir unas palabras, no puedo ni debo hacerlo sino bajo la perspectiva de la relación de la novela que hoy se presenta con el tema histórico que sirve de base para esta elaboración. Es curioso que para poner en relieve un acontecimiento histórico ocurrido hace exactamente 4 siglos, como han mencionado, haya sido una novelista como Julia Montejo la encargada de llamar la atención sobre lo ocurrido en Islandia a unos balleneros vascos, de lo que los historiadores no podemos sino alegrarnos y a la vez mostrar cierta vergüenza. Vergüenza porque nuestra historia, silenciada, marginada, carece de unos mínimos estudios históricos que nos recuerden a los grandes héroes de nuestro pasado, y no vale escudarnos en que hemos sido un pueblo prácticamente ágrafo. Urdaneta, Legazpi, Elcano, Gaztañeta, Churruca, Blas de Lezo, por citar unos pocos de estos héroes, hubieran sido reconocidos y valorados extraordinariamente en cualquier otra nación que no fuera la nuestra, donde prácticamente no se los conoce y han sido marginados. En relación a lo ocurrido en Islandia en 1915, es curioso que hayamos tenido por fin que recurrir a las sagas o narraciones populares islandesas que han guardado la memoria de sus y nuestros antepasados. Sagas que nos muestran mucho mejor que con muchos documentos notariales o judiciales, interesantísimos aspectos relacionados con las actividades, costumbres, modos de actuar de nuestros pescadores. Pero, insisto, resulta no menos curioso que tenga que ser una novelista la que nos despierte la conciencia de un acontecimiento histórico sobre el que casi no hay nada escrito, y lo haga además con la maestría de una profesional que sabe coordinar en la ficción una historia paralela que aúna los siglos XVII y XXI, y con el protagonismo de una mujer infiltrada en la tripulación, la Amalur. La narración me resulta doblemente gratificante por una razón añadida, por lo que he comentado, la de haber concedido el protagonismo de la trama a una mujer en reivindicación de un mundo femenino también postergado por la historiografía. Me ocurrió hace unos 20 años, cuando publiqué Mujeres Vascas, Sumisión y Poder, en que descubrí la enorme presencia de la mujer en la vida pública, pesquera, inversora vasca. Resulta que apenas pude recabar algún que otro artículo, porque no había prácticamente nada escrito sobre el tema, pero fueron los propios documentos los que me empujaron a reivindicar su figura oculta tras la cortina de una historia confeccionada por hombres y para hombres. Algo parecido me ocurrió con el mundo de los balleneros. También en este terreno tuvo que ser una mujer, Selma Hasley, quien nos despertó del letargo y desconocimiento sobre el tema fundamental como fueron las pesquerías transatlánticas. Yo me sé la historia hace más de 4 décadas
casi con la exclusiva ayuda de la documentación de los archivos, yendo directamente, por lo tanto, a la documentación, aunque también conté con la valiosísima ayuda de mi profesor, don Julio Caro Baroja. Y me fui encontrando con un mundo apasionante, oficialmente oculto, prácticamente despreciado. Para no alargarme y al objeto de ambientar la historia, que es lo que he dicho que iba a comentar, en formato de ficción, de los balleneros presentes en Islandia, me referiré a una historia paralela, ocurrida en Terranova 40 años antes, durante el fatídico invierno de 1576-77. La flota ballenera vasca quedó presa en los ríos de Terranova, tuvieron que permanecer allí, donde el riesgo de morir era alto y la supervivencia improbable. Hasta ahora solo se sabía, y no precisamente a través de textos institucionales, que da la impresión de que pasaban del asunto, era que habían fallecido en aquel fatídico invierno por lo menos 300 de los mejores marineros, que eran los balleneros vascos. Por supuesto, la historiografía española, ajena a lo que los vascos pudieran hacer en unos mares tan alejados de los intereses oficiales, más atentos a las Indias, no prestó atención a lo ocurrido. Las noticias tangenciales provienen de peticiones como la solicitud de contar en la parroquia de Santa María, que tenemos al lado, de un altar dedicado a las almas del purgatorio, donde viudas y huérfanas que abundaban pudieran rogar por sus familiares difuntos, y se hace mención a lo ocurrido poco antes, durante el cruel invierno de cuyas víctimas apenas teníamos otras noticias. Hace un par de años me encontré con un documento en la Chancillería en Valladolid que echaba bastante luz sobre lo que ocurrió y lo que tiene un cierto paralelismo con lo de Islandia. No por casualidad, las noticias procedían de una demanda contra la viuda de un capitán que no había sobrevivido al mencionado invierno, pero cuyo barco había vuelto en primavera al deshelarse el puerto con la mitad de la carga prevista, porque el invierno había sido fatal para ellos. En las diferentes declaraciones se nos informa de que, textualmente, Sebastián de Corrobedo, que era el capitán, es fallecido en Tierra Nueva, a veces dice Tierra Nueva, otra vez es Terra Nueva, ¿verdad?, al cual se le han hecho en esta villa, en la iglesia parroquial de San Vicente, la otra parroquia de Donosti, sus honras y aniversarios. Un testigo dice que sabe que el dicho Sebastián de Corrobedo falleció en la provincia de Terranova con muchas otras personas que allí quedaron este invierno pasado, y de lo cual nos tiene que llegar así tangencialmente, pero oficialmente prácticamente no hay documentación al respecto. En tan tristes circunstancias, un tonelero exige a la viuda que le pague en barricas de grasa lo que el marido de esta le había prometido. La demanda tiene la virtud de darnos detalles de lo que ocurrió ese invierno en Terranova, y la sorprendente respuesta de la protagonista femenina, otra protagonista femenina, cuando decíamos que la historia vasca de la mujer todavía prácticamente no existía o no está descubierta, que anda ella en hábito de viuda, y en su defensa de los intereses familiares se nos van descubriendo, como ocurre con las sagas islandesas, curiosos aspectos que rodean la vida y la desgracia de aquellos aguerridos balleneros. Como digo, la apasionante historia de nuestros balleneros está todavía por escribirse, y novelas como la escrita por Julia Montejo logran aproximarnos a un mundo que apenas ha merecido la atención de los historiadores. Espero que la estupenda, espléndida novela de Julia Montejo, que se lee de corrido y acaba emocionando, tenga la virtud de despertar nuestra curiosidad por temas vascos tan marginados. Creo que le debemos estar agradecidos por haber dado a conocer al mundo, a través de una ficción perfectamente documentada, este episodio radicado en el norte europeo, donde nuestros pescadores se erigieron en auténticos motivos de leyenda para los islandeses, a través de sus sagas. Le deseo a Julia que coseche un merecido éxito y siga indagando en el pasado de las mujeres vascas, auténticas protagonistas en la sombra. Mila esker, Julia, eta zorionak. Pues yo creo que te he dado una perfecta idea para que lo que tienes que contar siga, continúe. Exactamente, ¿no? Bueno, como he dicho antes, estoy de verdad muy agradecida porque intentar indagar en la historia a veces es muy complicado, y en este caso fue más complicado aún, precisamente por esa escasez de datos. Y bueno, a mí una de las cosas que me interesaba, y por eso me encanta lo que has comentado, es cómo es necesario que volvamos a
revisitar la historia a partir de los ojos de las mujeres, porque la historia es verdad que nos lo han contado los hombres, los protagonistas suelen ser masculinos, e incluso no solo la historia en mayúsculas, sino también la ficción histórica está plagada de personajes masculinos. Es muy difícil encontrar a mujeres, ¿no?, de protagonistas. Y a mí es un tema que me interesa, que creo que es necesario ahora más que nunca, ahora que tenemos una oportunidad histórica, ¿no?, de conseguir acercarnos a la igualdad, bueno, especialmente en nuestra privilegiada sociedad, ¿no? Obviamente el mundo no somos nosotros somos una parte muy pequeña, ¿no? Y como digo, privilegiada a pesar de todo. Y bueno, me encanta que haber puesto mi granito de arena, ¿no?, en revisitar la historia a través de los ojos de una mujer, ¿no?, y darle el protagonismo a las mujeres. Yo creo que además la batalla de la igualdad la vamos a contar cuando las historias las empecemos a contar nosotras y tengamos modelos femeninos en los que inspirarnos. Esta además es una historia de valientes y a eso aspiro yo, ¿no?, a que nos ayude a vivir con valentía, entendiendo que somos herederos de todos estos héroes, ¿no?, y heroínas. Además está muy bien porque realmente lo que consigues es hablar del papel de la mujer en el siglo XXI utilizando como base una historia que pasó hace mucho tiempo. Sí, y además he intentado hacer otra cosa, que es esta mujer en el siglo XXI cuenta esta historia del pasado, a la vez necesita que sea un hombre el que la cuente. Podría contarla ella, pero necesita que un hombre la cuente. Y yo creo que ahí está, para mí, la belleza de la historia, ¿no?, en que el mensaje que estoy intentando lanzar es ese de esto lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Tenemos que contar estas historias juntos. Uh-huh. Aparte del papel de la mujer, nos podemos encontrar, al hilo de que es un hombre el que lo cuenta, el proceso de creación y la locura, ¿no? Es algo que te gusta mucho. Sí. Y que trabajas mucho en tus diferentes novelas. Sí, además en concreto en esta historia el personaje de Amaya está inspirado en grandes mujeres creadoras de la historia de la literatura, de la pintura, del mecenazgo. Como, bueno, suelo mencionar a Emily Dickinson, que vivió recluida en una casa, se autorrecluyó en una casa para poder crear, para que la dejaran en paz, para que dijeran, bueno, esta mujer es muy extravagante, está medio loca, y así, bueno, me visto de blanco y me dejan tranquila y puedo ser libre dentro de mis cuatro paredes. O Virginia Woolf o Leonora Carrington, a la que llegaron a encerrar en un sanatorio mental. O bueno, hay la historia tan dramática de la pintora Artemisia Gentileschi, que no sé si sabéis la historia, pero la violó su maestro, y cuando lo denunció a los tribunales la torturaron para asegurarse que decía la verdad, y la forma de torturarla era rompiéndole los dedos. Y para una pintora eso era, bueno, imaginaros lo más terrible, ¿no? Y le rompieron los dedos y estuvo mucho tiempo luego sin pintar y tuvo que recuperarse, ¿no?, de eso. Yo creo que a lo largo de la historia lo que hemos visto ha sido que cuando las mujeres han sido las creadoras se las ha tachado generalmente de locas o se las ha arrinconado, y esa es algo también que he querido reivindicar, con la idea de que una mujer sea la que cuenta esta historia, ¿no?, su historia a su manera, ¿no? Es una mujer que además tiene dificultad para distinguir la creación de la creación, la ficción de la realidad, porque yo creo que de alguna manera la línea que separa creación y locura es muy fina. Si tú no crees el mundo que estás creando, es imposible que sea auténtico, y si no es auténtico no va a llegarle a nadie. Uh-huh. Y eso es una idea muy recurrente, ¿no?, bueno, muy del siglo XX. Además, Picasso decía algo parecido, ¿no?, que pues eso, que todo lo que se puede imaginar pues se puede hacer verdad, ¿no? Y es una historia también que viene, hay una frase también que repito mucho, ¿no?, todo lo que se puede imaginar existe, ¿no? Y ahí le estoy dando también poder a la palabra, ¿no? La palabra como herramienta de transformación y de cambio y de creación en sí misma, ¿no?, que es otro de los temas que está ahí en la novela. Entonces, creación, locura, mujer, esa necesidad también de que sea ese hombre el que esté contando la historia y el que rompa su aislamiento a través de la historia, vuelve a la vida a través de la historia de esta mujer, ¿no? La consecuencia de las guerras también. Claro, la consecuencia de las guerras, el dolor que causan, la barbarie, la sinrazón. La sinrazón además siempre que viene
no viene nunca de grandes, no sé, de grandes consignas o valores, sino siempre viene al final de cosas muy prosaicas como son, pues eso, la avaricia, o muy pequeñas, no muy bajas, como son la avaricia, la lujuria, los celos. Y eso en realidad es lo que acaba desatando toda esta locura, ¿no? Porque realmente te cuesta un poco creer, ¿no? Históricamente que realmente la razón por la que deciden lanzarse contra los vascos haya sido que no podían alimentarlos. Sí, es verdad que tenían muchas dificultades, pero esto es muy fuerte, ¿no? Ponerte a matar a gente porque no vas a poder alimentarla. Quiero decir que, bueno, sí, pero seguramente habría ahí, el caldo de cultivo fue más complejo que eso. A mí me ha llamado la atención el hecho de que se diga que la tragedia se genera por actos muy banales, muy mínimos, ¿no? O sea, que puede ser pues los celos o la excusa de que no puede llegar alimentos suficientes para todos. Era una sociedad muy chiquita la islandesa, ya había muy poca gente, se consideraba como los mares o las islas deshabitadas prácticamente, ¿no? Entonces que ellos tuvieran esa reacción, que no pudieran alimentarlos, porque ya 80 marineros, que eran los 3 barcos, pues eran muchos para una gente que sobrevivía de alguna manera. Pero al final se desata el desastre a través de cosas mínimas, de cosas muy sencillas, muy humanas. Sí, muy humanas al final, muy bajas, ¿no? y muy difíciles de justificar. Y de hecho es muy interesante, ¿no? Que el documento que cuenta que la crónica de lo sucedido es de un islandés, ¿no? Que yo le llamo John el Doctor. El sabio, sí. Que John el sabio, ¿no? Que además, bueno, pues después huye, ¿no? Cuenta su crónica y huye y se va al otro lado de la isla y allí morirá años después, pero un poco como, bueno, este traidor, ¿no? Que está contando estas cosas de nosotros, o sea, un islandés es el que dejó constancia, ¿no? Los vascos cuando volvieron no dijeron nada, no contaron nada. Es que al hilo de lo que estabais comentando, leo literalmente, no era por lo que habían hecho, sino por lo que podrían hacer. En realidad era una simple cuestión de estrategia, además, ¿no? Al gobernador le interesaba estar bajo el mando del rey de Dinamarca, que había autorizado expresamente el uso de la violencia frente a quienes pusieran en peligro el monopolio mercantil. Había carta abierta. Sí, y se permitía hacer cualquier cosa. Pero no lo habían hecho durante muchos años y se suponía que se llevaban bien, ¿no? ¿Y por qué en un momento determinado pasa eso, no? Porque se quedan sin sus barcos. Ya. Por cierto, 10 años de trabajo y además una visita a Islandia que te permitió comprobar de primera mano cómo se avergonzaban los propios islandeses de esta situación. Sí, bueno, a mí es que eso me maravilló conocer a los historiadores que conocían del tema y sentir la vergüenza como si fuera algo que habían hecho sus padres o sus abuelos, vamos, como algo muy cercano. Me llamó mucho la atención, digo, porque vamos, nosotros que somos muy de decir, no, eso lo ha hecho otro, eso es culpa de otro, eso ya veníamos con esto, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Es verdad, somos muy así, ¿no? Sí. Entonces, de repente, de que esta gente realmente sintiera vergüenza, yo creo que solo un pueblo así es capaz luego de montar un acto de pedir perdón, ¿no? Y bueno, me ha parecido que es bueno, no sé, que es un ejemplo a seguir, porque es verdad, si nosotros estamos orgullosos de nuestro pueblo, ¿no? Pues cuando hemos metido la pata, pues habrá que decir, hemos metido la pata, no pasa nada, ¿no? Y seguir adelante. Es una forma, además, muy bonita de unir pueblos. Además, al libro le ha venido muy bien también que el proceso de reconciliación se produjera precisamente hace un par de meses. Sí, yo creo que eso ha sido todo, ¿no? Un proceso muy bonito, además. Sí, eso ha sido, no sé, eso creo que es el destino, que este libro empezó con buen pie, consiguió para mí la mejor editorial posible, la mejor editora posible, y luego cuando ya el día 22 el 22 de abril se celebra este acto y el 7 de mayo sale la novela, no sé, yo creo que estaba claro que eso tenía que ir bien. Y luego casi previsto. Casi previsto. Ayer estaba hablando en Oñati con un chico que había viajado a Islandia y le habían dicho, si llegas hace 3 meses y te mato, no me hubiera pasado nada. O sea, tenía todas las de la ley y la ley me apoyaba. Sí. Pero bueno, estaban avergonzados realmente de que esa ley en 400 años no hubiera desaparecido. La tenían ahí como algo marginal, pero estaba. Sí.
Bueno, es que la zona de los fiordos de Los están muy poco poblados y yo creo que era algo bueno que se había quedado ahí, bueno, que lo conocerían 4, supongo. En las Hecies está bastante oculto todo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, había habido interés por los asentamientos balleneros vascos. Lo que pasa que con la crisis económica se paralizó todo el proceso y de hecho creo que ahora ha sido la Fundación de la Cucha la que ha mandado a un grupo de gente de aquí para volver a poner todo eso en marcha. Yo cuando estuve tuve que estar levantando lonas porque habían empezado pero lo habían paralizado y además tenía mucho interés en ver exactamente el lugar del asentamiento, cómo era. Sí que lo había visto en fotos y había visto planos, pero es distinto, ¿no? Y además cuando quieres hablar de sentimientos, de emociones, quieres contar una ficción, para mí era muy importante entender, o sea, que fuera algo que yo entendiera bien, que mi piel lo entendiera, ¿no? Que mis sensaciones, que mi olfato, no sé, que todo, en comprender muy bien cómo había sido todo aquello. ¿Y cómo se mete uno en la piel? Porque uno, la verdad es que leyendo el libro realmente sí se siente como subido en uno de estos balleneros, ¿no? ¿Cómo consigue uno esa ambientación? ¿Cómo consigue uno ilustrar o ser capaz de ilustrar de la manera que tú lo haces esta historia? Bueno, yo desde pequeña me encanta el mar, me apasiona y además soy de familia de marinos y desde pequeña me he montado en barcos y he pensado, yo tengo que escribir una historia de mar, porque es que esta emoción que yo siento, este aire, esta sensación de libertad, me fascina, ¿no? Y no sé, me parecía algo que yo tenía que hacer, era algo como que lo llevas en la piel de alguna manera, ¿no? Y que lo tenía que sacar en algún momento. Bueno, y me gustaría que hablásemos también de ese escritor al que le faltan ideas, sí, que no sabe qué escribir, porque a veces uno se sienta frente a un folio en blanco y no sabe por dónde empezar, y que encuentra pues, su tabla de salvación precisamente en el personaje de esta mujer. Sí, que vuelve en el tiempo y nos cuenta toda esta historia. Sí, de hecho ese es el origen de este libro, porque yo cuando empecé a pensar qué tipo de libro quiero escribir, pensé que quería escribir algo que pusiera de manifiesto lo aburguesados que estamos, lo cómodo, y que el vivir tan cómodos nos hace... Nos aísla del mundo, nos mete en una burbuja y luego encima dentro de la burbuja somos tan tontos que nos deprimimos y no encontramos sentido a la vida y no sé, estamos nosotros mismos, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Nos quedamos con miedo para luego, pues no sé, rehacer nuestras vidas, cambiar de trabajo, cambiar de amigos, no pasa nada, ¿no? Vivir de otra manera, ¿no? Vivir como valientes. Y quería precisamente, y la idea primera que tuve al escribir esta novela fue contraponer estos que a veces somos con esos que fuimos, ¿no? Esos héroes y esas heroínas, y encima estos héroes y estas heroínas vascos que cruzaban el mar y se iban a capturar a cazar estos animales gigantescos y extraordinarios que bueno, cuando los tienes así a unos metros no te lo puedes creer, ¿no? Que en 1615 fueran con esos barcos y de aquella manera, ¿no? A pecho descubierto, a jugarse la vida. Y luego además no solo capturarlos y luego despiezarlos, lo que era todo el proceso, ¿no? Tan sangriento y tan tremendo. Y ahora a veces somos un poco, no sé, yo voy con mis hijos al campo y es ¡oh, una abeja! ¡Oh, que no! Que somos un poco así. Y el personaje de Asier es un personaje de un hombre que ha tenido una vida bastante cómoda y que él quería ser escritor, pero bueno, no lo consiguió cuando era joven, cogió un trabajo que bueno, más o menos le satisfacía. Sus amigos se fueron casando, él se fue aislando, él no quiere hacerse amigo de sus vecinos por si acaso, no sé, le incomodan, le molestan, tienen bebés, le piden cosas, no sé, no se ha enamorado porque igual le rompen el corazón, igual tal, igual cual. Y lo que le ha pasado es que se ha quedado desconectado, se ha quedado aislado, y cuando ni sientes ni padeces, pues te quedas sin posibilidad también de poder crear historias, porque te quedas fuera del mundo, ¿no? Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta, también abrimos la posibilidad de que podáis preguntar cualquier cosa. Lo que sí me gustaría remarcar es que este libro además creo que ya está adaptado o está siendo adaptado al cine, y se va a convertir en una película. Sí. Es algo que me parece fantástico. Hablarnos un poquito de este tema. Bueno, por ahora va a ser un guión, me dicen siempre, y será una película. Digo, bueno, pues no sé, ese es el objetivo de escribir un guión, que acabe siendo una película. Pero el proceso en Hollywood es larguísimo. Pues vamos a ver primero si las productoras que han demostrado interés acaban comprando. Si compran, el guión entrará en lo que llamamos los guionistas el development from hell, que es eso, el
desarrollo del infierno, y eso es que empieza a llegar gente, empieza a opinar, empiezan a cambiar y a veces destrozan y te lo devuelven y te dicen, ya me ha pasado a mí esto, te lo devuelven y te dicen, no, no, ya no nos interesa, y claro, no te interesa porque me lo has destrozado, ya vamos, ya no tiene el alma que tenía esto, ¿no? Bueno, no sé qué pasará, igual hay suerte y va todo más, es más ágil. No sé qué va a pasar. Además, creo que así como la historia en el pasado va a mantenerse bastante fiel, la historia en el presente va a ser muy Hollywood. Así que, bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si no lloro mucho cuando recibo el guión. A ver qué es lo que pasa. ¿Tenéis alguna curiosidad? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, pues adelante. ¿Por qué en Hollywood? Porque, pregunto, ¿eh? Sí. Pues primero porque es una historia de grandísimo presupuesto. ¿Habéis leído la novela? No. Pues bueno, es una película de un gran presupuesto. En España ahora mismo la verdad es que es muy difícil levantar un presupuesto para hacer una película así, vamos, yo creo que es imposible ahora mismo. Y luego porque yo he vivido 10 años en Los Ángeles, trabajo allá, sigo teniendo una agencia muy buena y mi agencia cuando supo del libro me lo propuso. Esa ha sido la razón. Porque hay que recordar que es guionista. No sé si habéis visto su película Sin Retorno, que además consiguió el premio Alma a la mejor película latina independiente en su momento. Sí, esa es la razón. Como digo, yo seguro que voy a sufrir un poco, bueno, un poco mucho. Eso te quería preguntar, el hecho de que alguien guionice una novela tuya pudiendo guionizarla tú, pues, o ya no sería lo mismo. Mira, para mí es mi novela, es mi novela, y lo que venga a partir de ahí será otra cosa distinta. Yo la considero como que bueno, que la novela puede servir de inspiración para hacer pues otro tipo de obra. Me pasó con mi anterior novela que tengo una amiga escultora que le encantó y hizo una escultura pues con los personajes, con sus sentimientos, con tal, y un chico que vino a una de mis presentaciones leyó luego la novela, le encantó y resulta que es músico y compuso una canción magnífica. Y dije, ¡ay, qué bien! No sé, he puesto esta semillita y ahora me salen por aquí, ¿no? Me encantó. Y bueno, yo lo veo un poco así. Yo ya he escrito mi historia, la historia que yo quería escribir, y por desgracia, tanto el cine como la televisión son artes, en el mejor de los casos, de colaboración, interviene mucha gente y a mí me resulta un proceso en general muy poco satisfactorio porque no lo puedes controlar. Y por mucho que creas, bueno, al final será más o menos lo que yo quiera, pero al final no es. Y ya me ha pasado muchas veces, al final no es. Entonces yo al final me siento poco responsable y bueno, puede que sea una cosa fantástica, espero que lo sea, pero no es la mía. Entonces por eso yo he terminado ya con la novela. Esta es la novela que yo quería y ya. ¿Consideraste la alternativa de ir por independiente cuando controlas un poco mejor tu material? ¿Quieres decir escribiendo un guión? Sí, o sea, en lugar de pensar en Hollywood como sí. ya, pues que parece tan comercializado, tan prostituido, con perdón. Por independiente se diría que es algo es que no tengo recursos, he estado 20 años luchando intentando sacar mis proyectos adelante y no lo he conseguido. Yo cuando volví de Los Ángeles tenía 30 años, la primera vez, tenía una película que había sido multipremiada y pensé que me iba a resultar aquí facilísimo salir adelante. Pensé, bueno, hay tanta gente que con 28 años haya hecho una película en Hollywood, le haya ido bien, haya tenido un presupuesto decentito, haya trabajado con actores americanos. Yo creo que, no sé, me recibirán, me leerán, escucharán mis proyectos, pero la realidad es que no conseguía nada, era imposible. Y la verdad que tengo que decir que ahí, que tengo, desde mi punto de vista, uno de los mayores problemas a los que yo me he enfrentado en el audiovisual ha sido el machismo. Porque yo he trabajado en programas de televisión, me acuerdo cuando empecé a trabajar en Siete Vidas, que era la única mujer. Y mira, que las cosas que aguantábamos y que escuchábamos y luego además tampoco nos daban luego puestos de poder, era muy difícil progresar. Y el otro día, hace 2 semanas, estuve en una reunión que organiza el sindicato de guionistas al que pertenezco y sacamos la proporción, creo que estábamos 42 personas y había 4 mujeres guionistas. Directoras hay menos. Es muy difícil sacar un proyecto y un proyecto como este de esta envergadura es imposible. Yo, vamos, no quiero decir que he tirado completamente la toalla, pero casi. La verdad es que los únicos proyectos que me salen interesantes son en Los Ángeles. Esa es mi realidad. Ya me gustaría que fuera de otra forma. Quería saber si hay alguna canción popular que relate los hechos. Pues yo no la conozco.
Aquí el experto. José Antonio. Sobre Terranova, por ejemplo, sí se conserva alguna canción, pero sobre Islandia, que yo conozca. Ahora, si de las sagas han podido sacar alguna canción o las sagas se cuentan en plan de cantos y tal, no desconozco. No sé, no me suena, pero además como es un tema muy vergonzoso, no sé si les interesaría mucho ir cantándolo por ahí, no sé, digo yo. Sobre todo los islandeses. Por ¿no? eso, a ellos no sé. Y aquí como se mantuvo tanto en secreto el tema, que volvieron y no hablaron del tema. Sí, porque además, bueno, hicieron voto de silencio, ¿no? De alguna manera. Para Sí, yo lo que primero que escuché fue, lo primero que leí en un libro que se llama Los vascos y el mar, que no sé, ¿es tuyo? ¿El libro? Yo lo tengo en casa, pero... de Caro Baroja uno, luego sobre los vascos y los balleneros. No sé, lo tengo en casa, en la casa de Pamplona, y hace tiempo que no lo recupero y no he ido en bastantes años, o sea, me he fijado en un montón de años y ya no me acuerdo quién era el autor del libro ese, pero recuerdo el párrafo y hablaba de eso, del pacto de silencio, pero... De todas formas es algo que llama especialmente la atención, José Antonio, que después de verse sometidos a una masacre como esta, vuelvan a casa y ni lo denuncien siquiera. No lo denuncian, pero yo creo que en la documentación oficial es que no se hace eco, pero ni lo más mínimo de nada, ¿no? Y hubo supervivientes. Sí, hubo supervivientes. Bueno, la mayor parte volvió de los de los 3 barcos, solamente el Martín de Villafranca murieron, ¿no? Los 32, alguno se debió escapar. Y los otros, pues no tuvieron problemas. Quizá fuera también un poco algún asunto muy personal con él, porque con los otros 2, con Pedro y Esteban, creo que se arreglaban mejor. Pero el caso es que luego la documentación de las juntas generales o un poco la crónica oficial de aquí, pues no aparece nada. Ahí tiene que haber, pues qué sé yo, una leyenda por lo menos. Pero ocurre lo mismo cuando mueren, lo que comentaba antes, 40 años antes, en Terranova, pues aparece tangencialmente una cosa extraordinaria. Oye, tú, que no tenemos un altar al cual rezar, donde rezar a nuestros difuntos. Entonces lo piden al obispo de Pamplona, al cual dependía esto, y luego aparece a través de una petición de que me prometió, y entonces sí que aparecen cosas interesantes, pero no porque lo buscaban, sino porque la raíz de la documentación está en una petición de algo que le habían prometido y que no le había llegado. O sea que al final, ¿qué es lo que cuenta? Bueno, yo a mi negocio. ¿Se han muerto allá? De acuerdo, pero yo a mi negocio. ¿Se ha muerto el capitán? A mí me ha prometido tanto, entonces a la viuda, a la pobre viuda, con todo lo que lleva y tal, que no era pobre viuda, pero que era una señora bien organizada y con negocios, como muchas otras, y sin embargo, pues esa documentación no se refleja en nada. Hay que buscarla, pues, en el aire. Pleitos, documentación muy rara, pero todavía, lo que decía, todavía está, muchas historias de estas están sin escribir. O sea, están todavía en los archivos, que todavía están también, pues, abandonados. Abandonados primero porque no los visitamos y luego tampoco porque no los ponen a disposición de los investigadores. Pero supongo que poco a poco pues irán apareciendo cosas de estas. Julia, hay que hacer labor de biblioteca. Sí, está ¿Alguna claro. cosita más? Sí. Yo quería hacerte una pregunta un poco tonta. ¿Por qué Asier y Amaya y no Urco y Edurne? Bueno, quería hacer también un juego de principio y final. O sea, como en la malla de Navarro y Llorada, quizá. Sí. Así era Tamaya, Sí. Sí. Y era porque como tiene... Es que yo creo que este libro tiene muchas lecturas y depende del tipo de lector que seas, pues te vas a llevar unas u otras, ¿no? Y sí que yo he trabajado muchas capas distintas, pero yo una cosa que aborrezco en la literatura es las escritoras pedantes. Lo aborrezco. Entonces intento huir de eso, tanto en la forma en la que narro como en la forma en la que cuento las cosas. Creo que el que lo vaya a pillar, lo va a pillar, no hay que decírselo muchas veces, ¿no? Y muchas veces con apuntar los detalles es suficiente. Entonces, bueno, Amaya y Asier, principio y final, están contando una historia, uno que necesita a la otra que necesita al uno, y bueno, quería que haya un juego bonito ahí también. Hay una intención total de que sean arquetipos, ¿no? Sí, que los nombres tengan un significado. ¿Alguna curiosidad más? Aprovechar ahora, estáis a tiempo, todavía. Hablando de lo de las viudas, me gusta mucho que lo hayas comentado porque de hecho Amalur comenta en un momento que su plan es emular a la viuda de Bermeo,
Claro, la única mujer que a ella le gusta como el plan de vida que se ha montado es una viuda, ¿no? Una viuda que bueno, no vuelve su marido, no tiene hombres a su alrededor y se es capaz de reorganizar su vida, ¿no? Exactamente. Eso es cuando alcanza delante de la ley cierto cuerpo jurídico, claro, para ella, entonces tiene la libertad. Puede llevar los negocios, pero que se dan casos curiosísimos que hasta ahora pues no se habían documentado. Había compañías comerciales en las cuales dos de los 4 componentes de la compañía mueren y las mujeres siguen teniendo el mismo poder que sus maridos, pero una vez que se han quedado viudas. Sí, el poder una vez que se han quedado viudas. Bueno, ya en Fuenterrabía, por ejemplo, después de la invasión francesa de 1638 con la toma de Fuenterrabía y tal, la literatura que aparece después no es algo épico y tal, sino decía, se han quedado tantas huérfanas y tantas viudas, pero una cantidad enorme, listas enormes de las viudas que hay y las huérfanas que hay para poder pedir ayuda al ayuntamiento para que puedan sobrevivir. Tenía que hacer una vida durísima. Ya la vida era dura de por sí en aquella época. Ya cuando el hombre faltaba, o faltaban el dinero que venía de las pesquerías, que a veces venía buen dinero, la idea de que dice Amalur, con la venta de esto y tal, de la venta del barco inglés, pues voy a dar seguridad al hijo que voy a tener, ¿no? Pues en aquella época pues también, pero la vida era muy dura. Luego imagino que te habrá ayudado mucho tu trabajo como guionista a la hora de ser mucho más directa y atrapar al lector desde el principio y llevarle, ¿no?, de la mano hasta el final. Sí, porque para mí lo que es muy importante, no voy a decir lo más importante, pero lo primero lo que tengo que pensar es en el lector y en el que el lector quiera seguir leyendo el libro. Y eso a mí me importa mucho. Yo creo que el lector me diga, mira, no he podido dejar de leer el libro, me lo he leído en 2 o 3 días. Eso para mí es muy gratificante y lo he aprendido del guión, ¿no? A no aburrir. Me gusta además que yo digo, me preocupa que mi narrativa sea bonita y que sea poética y que suene bien al oído, pero también que sea concisa. Bueno, hablando otra vez de eso, estamos inundados de palabras y de frases que no significan nada, ¿no? Y que estamos oyendo permanentemente. Los medios de comunicación nos tienen inundados de nada, de gente diciendo nada. Entonces, estas frases larguísimas, que parece que nunca acaban, y digo, ¿habrá algo al final de la frase? ¿Habrá algo que valga la pena? Pues luego resulta que no, que nunca hay nada que valga la pena. Como los discursos de los políticos, ¿no? Sí, vamos, eso estaba pensando. A eso iba yo. Entonces, me gusta también cuando me dicen, además es que en tu narrativa no puedes saltarte páginas porque te pierdes mucho. Y bueno, pues claro, porque me he asegurado de tener un ego domesticado para tachar y dejar lo que vale la pena, ¿no? Lo que vale la pena ser leído. Además dices que no te cuesta, ¿no? No, puedes escribir muchísimo y derrochar lo que has escrito porque no lo consideras bueno, no te gusta. Soy un poco vaga, ¿eh? O sea, que yo pienso antes de escribir, porque no me gusta pasar horas y horas en el ordenador y luego decir, uy, qué porquería, fuera. No, pienso, de hecho, paso mucho más tiempo pensando que escribiendo. En mi casa a veces me dicen, me ven ahí tirada y dicen, ¿pero qué haces? Pues estoy pensando. Es que pensar es un trabajón. Claro. Entonces, a mí me gusta pensar, meditar bien, ir creando todo en mi cabeza, y cuando me pongo a escribir es que ya sé dónde voy. Pero sí que luego, una vez que he escrito, no me cuesta, porque me gusta modelar el lenguaje, las frases, transmitir sentimientos y mis filosofadas, ¿no? De alguna manera, que sea efectiva, que llegue rápido, pero que nunca sea aburrida, ¿no? ¿Tenéis alguna curiosidad, alguna cosita? Sí, adelante. Por una parte quiero entenderte que eres de Navarra. Sí. Y por otra has dicho que vienes de familia del mar. Sí. ¿Podrías explicar? Sí, es que en Navarra soy por accidente. Mi padre es de Santurce. Y mi madre es de Santa Olalla de Cala, de un pueblo de Huelva que está al lado de Sevilla. Y yo soy de Navarra por accidente. No tengo familia en Navarra. Mi familia está en Santurce, entre Santurce y Portugalete, y en Sevilla. Sí. Bueno, yo imagino que os gustará que os dedique el libro, así que si queréis hacer alguna preguntita más, si quieres decir alguna cosita más, Julia. No, estoy feliz de estar aquí y de que me hayáis acompañado. Bueno, encantados. Después de haber escrito este trabajo, vamos a ir a que no solo acompañarlo, sino empujarlo, porque es un trabajo estupendo. Sí, ya tiene proyectos, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Lo siguiente? Antes de terminar, ¿ya estás pensando en lo siguiente o no? Sí, estoy...
quería terminar este verano una novela nueva, pero se me ha cruzado una antigua que tenía que ambientada entre Irún y Hondarribia, sí. Y voy a intentar terminarla, y luego tengo un proyecto también de ópera que estoy muy contenta con él. ¿De ópera? De ópera. Y el otro día estuve con la compositora y el escenógrafo, quieren que lo amplíe, entonces voy a ver si este verano también lo termino. Uy, creo que va a dar mucho que hablar Julia Montejo. Pues Julia, muchísimas gracias, mucha suerte, y gracias a vosotros también, y ahora os firma Dios de Beca. Espero que os haya fascinado como a mí esta presentación de Lo que tengo que contarte con Julia Montejo, un libro realmente apasionante y que yo os invito a todos a leer. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. MC Radio Online, MC Radio, música y cultura, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos.